En esta oportunidad estamos nuevamente aquí para darles una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder cada día acompañarnos para compartir este mensaje precioso y grandioso de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para este tiempo actual. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base a la ley de Dios en el nuevo pacto. Cristo nuestra justicia, es decir, salvación completa por medio de la justicia de Cristo. Estamos en el estudio número 446 de esta serie. El objetivo de este estudio es realmente llegar a comprender cómo el ser humano pecador puede hacer una experiencia del arrepentimiento y una entrega y aceptación completa de Cristo como nuestro Salvador personal, para poder recibir la justicia de Cristo, es decir, la vida de Cristo, una vida sin pecado, una vida de victoria sobre el pecado, una vida consagrada para poder hacer la voluntad de Dios solamente. Este mensaje de justificación por la fe, que invita al pecador a aceptar la justicia de Cristo, que se manifiesta en la perfecta y completa obediencia a los mandamientos de Dios, ese mensaje ha sido presentado en una forma completa en 1888, hace 133 años. Y ese mensaje de salvación que presentaron 3 mensajeros, la hermana Elena Hardon de White, el doctor Wagoner y el pastor A.T. Jones, quienes, dirigido por Dios con el poder del Espíritu Santo, declararon este precioso y grandioso mensaje de salvación al pueblo adventista en 1888 en el Congreso de Minneapolis, que se desarrolló del 10 de octubre al 4 de noviembre. Y hemos podido ya conocer cómo la mensajera del Señor presentó este mensaje de justificación por la fe. ¿Y por qué ese mensaje fue rechazado? Uno de los motivos por el cual fue rechazado este mensaje fue el asunto de la ley. El adventismo pensaba, creía que este mensaje de justificación por la fe, es decir, salvación solamente por fe y gracia, sin obras de la ley, creían que iba a anular la ley de los 10 mandamientos.
pero no se dieron cuenta de que este mensaje, su objetivo era exaltar la ley de Dios. Este mensaje quería que la ley de Dios fuera recibido en el corazón. Claramente presentaron de que la ley de los 10 mandamientos era copia del carácter de Cristo. El amor del cual habla la ley de los 10 mandamientos, el amor original, el amor verdadero, era Cristo. La ley de amor solamente era una copia. No percibieron esta claridad. El adventismo no entendía que la ley viviente, la ley verdadera, el amor verdadero era Cristo. Por eso ellos rechazaron el mensaje de justicia por la fe, salvación por fe y gracia. Y ellos se aferraron a la ley y a la ley hasta el día de hoy. Entonces, en esta oportunidad, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a comprender por la gracia de Dios, pidiendo en nuestros corazones de que Dios pueda revelarnos. Así como Dios obró en 1888 para que estas verdades brillaran, fueran presentadas por labios humanos, hoy también nosotros necesitamos recibir ese mismo mensaje, venga por cualquier medio que Dios pueda permitir, para que podamos ser beneficiados con la salvación completa que Dios ha dispuesto para cada pecador arrepentido. Entonces, hoy vamos a traer a nuestra consideración todos los escritos de Elena White que hablan acerca de la ley y que está registrado en los 4 volúmenes materiales de Elena White de 1888. ¿Cómo es que la hermana Elena White comprendía de la ley? ¿Cómo lo presentó relacionando la ley con la justicia de Cristo o la justicia en la ley? Porque ese fue el punto que confundió, que escandalizó al pueblo adventista. Y hasta hoy, todo religioso, todo profeso cristiano, todo adventista que nuevamente escucha este mensaje de la ley y la justicia de Cristo, siempre está expuesto a confundirse y a escandalizarse. Así como los judíos, cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús nunca dio un sermón acerca de la ley de los 10 mandamientos. Así, textualmente o a la letra podemos decir. En otras palabras, Jesús nunca predicó como los predicadores que lo hacen hoy en día, dando a conocer de que hay que cumplir la ley, que no hay que tener otros dioses, que no hay que adorar otros dioses, no hay que tomar el nombre de Dios en vano,
que hay que guardar sábado, que hay que amar a los padres terrenales, que no hay que matar, que no hay que adulterar o fornicar, que no hay que mentir o hablar falso testimonio, que no hay que codiciar. Así, en ese contexto, Jesús nunca presentó. Esa era la costumbre, la forma de predicar de los judíos, pueblo de Dios religioso de ese entonces. Y como Jesús no hablaba en esa forma de la ley, para ellos fue extraño. Pero Jesús realmente vino a corregir esa situación, esa forma de enseñanza de la ley. Jesús vino a poder extraer la ley de en medio de las tradiciones y enseñanzas humanas, y separarlo y unir la ley y el evangelio, unir la justicia y la misericordia, unir el amor y la justicia. Ahora la gran pregunta que necesitamos hacernos es: solamente Jesús respondía a las preguntas acerca de la ley, lo cual estudiaremos también en esta oportunidad. Cuando a Jesús le preguntaban, Jesús de la ley, Jesús decía: yo he venido a cumplir la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo podrá terminar en este mundo, dice, pero la ley no pasará, la ley es eterna, dijo Jesús. Y cuando también los judíos, los doctores de la ley, le preguntaban: entonces, ¿qué haremos para tener la vida eterna?, le decían. Y Jesús les decía: ¿qué está escrito en la ley? Y ellos respondían de que la ley dice: no matarás, no fornicarás, no harás esto, no harás aquello. Y Jesús decía: bien has respondido, haz eso y vivirás. Entonces Jesús respondía correctamente, pero él nunca predicó. El libro deseado de todas las gentes dice que Jesús, en el Sermón de la Montaña, en San Mateo capítulo 5, predicó, dice, los principios fundamentales o las leyes fundamentales del reino de Dios. ¿Cómo lo predicó? En forma de bienaventuranzas. Entonces, nuevamente repetimos, ¿por qué Jesús no predicó abiertamente de la ley de los 10 mandamientos? La respuesta es sencilla. Todos hemos aprendido hasta aquí y hemos comprobado que la ley de los 10 mandamientos es copia del carácter de Cristo. Es copia del amor y la misericordia de Dios. Es la copia de la mente del pensamiento de Dios. Entonces, la ley procede de Dios, de Cristo. En otras palabras, Cristo es la ley viviente. Cristo es el amor verdadero, porque dice Dios es amor. El Espíritu Santo es amor. Romanos 5:5 dice: el Espíritu Santo imparte, derrama el amor en el nuevo hombre cristiano. Entonces, Dios, Cristo, el Espíritu Santo son el amor verdadero.
La ley de amor es copia de ese carácter de Dios. Y cuando Jesús vino a este mundo, vino pues a este mundo la ley encarnado. La ley se encarnó. Cristo vivía la ley. La ley es la verdad. Palabras de vida del gran maestro dice, Cristo predicaba la verdad porque Él era la verdad y Él vivía la verdad. Cristo era la ley real, dice el apóstol Santiago. En otras palabras podemos decir, era la ley en persona que estaba en este mundo. Esa ley que minuciosamente, estrictamente, fanáticamente cumplían, observaban los judíos, pero el representante, el dueño, la ley original, el amor original estaba en medio de ellos y no pudieron reconocerlo, porque ellos entendían solo a la letra. Ellos pensaban que la ley de Dios era como la ley de los hombres. Los hombres, pues, decretan leyes para que los seres humanos lo cumplan. Pero Dios no decreta leyes, sino la ley es su vida mismo, su carácter, su forma de ser, su personalidad, su pensamiento. Es la ley. Así que entonces, si Cristo, la ley viviente, la ley encarnada, estaba en esta tierra, entonces, como es normal, Él no podía haberse presentado y haber dicho, yo soy la ley, yo soy el amor. Eso no es una forma normal de presentarse. No necesitaba presentarse porque Él estaba en persona. Es como una persona cuando sale delante de la reunión. No necesita hablar de su persona, porque ya lo están viendo, ya lo están observando, ya es real. No necesita halagarse. Podríamos poner un par de ejemplos sencillos. Todo ser humano en este mundo que goza de buena salud, que está sano físicamente, mentalmente, no tiene ninguna enfermedad, ninguna dolencia. Cuando un ser humano sano cada día se levanta y no está diciendo a todo el mundo, no está diciendo yo estoy sano, no está diciendo yo tengo buena salud, yo no estoy enfermo. No necesita presentarse así. Ya todos los que lo ven saben que tiene buena salud, porque en su semblante se describe la buena salud. En su expresión se ve la buena salud. En la forma como trabaja se ve su buena salud. Entonces no necesita a todo el mundo gritar y decir yo tengo buena salud, yo soy sano, yo no estoy enfermo. No necesita decir. Su presencia es suficiente. Ahora, si esa persona no estaría presente y preguntarían sus amigos, ahora sí alguien diría, sí, esa persona que ustedes preguntan está bien, está sano y salvo. Ahora sí necesita hablar de esa persona. Pero cuando la persona está ahí, no necesita hablar de su persona realmente. O otro ejemplo quizás para las
hermanas, para las señoritas, una señorita virgen que no ha estado con ningún hombre en intimidad, es una señorita virgen antes del matrimonio. Una señorita virgen así no necesita todos los días levantarse o presentarse en las reuniones o presentarse delante de los jóvenes y decir, yo soy virgen, yo soy virgen. No necesita decir. Porque realmente la persona, la señorita, está presente y todos saben qué clase de señorita es. Entonces, algo así, Jesús no necesitaba decir, yo soy la ley, yo soy el amor. Aunque algunas veces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad os libertará. Y todos sabían que la verdad es la ley de Dios. El salmista David en Salmo 119 ya había dicho, tu ley es la verdad, tu ley es la justicia. Ya sabían. Entonces por eso Jesús nunca dijo o se presentó de esa manera, porque Él estaba en persona. No había necesidad, todos podían verlo, escucharle, palparlo, andar con Él. Lo que pasa es que los religiosos tenían justicia propia, orgullo espiritual, y no querían reconocer a Cristo, porque su vida era santa, puro, sin tacha, sin mancha. Satanás no había podido hacerlo caer en tentación. Había sido tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. Entonces, ahí estaba, Cristo vivió una vida de justicia perfecta. La ley no podía condenarlo. Cristo vivió sin ceder a la tentación. La ley no podía decirle, tú eres pecador. Cristo era obediente. La ley no podía decirle, obedece, porque la ley estaba en sus entrañas. Salmos 48 que dice, Dios mío, me ha agradado hacer tu voluntad, dice Jesús, porque tu ley está en mis entrañas. Así que la ley estaba en sus entrañas. Por eso Cristo era la ley viviente. Pero el pueblo religioso de aquel entonces lo rechazó a la ley viviente, a la ley original, al amor verdadero. La historia, dice, se repetirá. En 1888 se repitió la historia. El pueblo adventista rechazó a la justicia verdadera, Cristo nuestra justicia. El pueblo adventista rechazó al amor verdadero y se quedó sin amor en el corazón. El pueblo adventista rechazó la ley real, la ley viviente. Se quedaron con la copia de la ley. Y en este tiempo también han pasado 133 años y sigue ese rechazo. Muy pocos son los que lo aceptan y comprenden las maravillas de la ley. Necesitamos recordar de que en el cielo nunca hubo una ley con 10 mandamientos. Eso hemos estudiado. Sino que
La ley de Dios es la ley del amor, el principio del amor. Y el amor estaba en la mente, en el corazón de Dios y de sus criaturas. No había una ley escrita en ningún material en el cielo. La ley de Dios estaba escrita en el corazón de las criaturas de Dios y de Dios mismo. Pero por causa de los pecadores o del pecado, Dios tuvo que adaptar a la condición de seres humanos pecadores para que puedan comprender en 10 mandamientos. En base al principio del amor, no alteró nada la ley original, el principio del amor, sino que de allí Dios lo adaptó, lo desglosó para que el ser humano con mente pecaminosa, mente terrenal, por lo menos pueda entender la santidad de Dios por medio de la ley de los 10 mandamientos. Y Dios sabía que el hombre pecador o la humanidad pecadora no iba a obedecer los 10 mandamientos. Entonces, Dios dice que no adaptó los 10 mandamientos para que su pueblo o la humanidad pueda obedecer, sino el objetivo con el cual Dios mandó su ley de los 10 mandamientos es para mostrar la vida pecaminosa del ser humano y hacerle ver su necesidad de arrepentimiento y de ir a Cristo para recibir el remedio, la solución para esa vida de pecado. Esa era la función de la ley. Pero como hemos estudiado también el Antiguo y el Nuevo Pacto, cuando el pueblo de Israel recibió la ley de los 10 mandamientos, ellos son los que humanamente dijeron: Señor, nosotros obedeceremos, cumpliremos todos tus mandamientos. Prometieron cumplir. Dios nunca les dijo que cumplan. Ellos prometieron. A eso se llama Antiguo Pacto. Y Dios no podía rechazarlos. Aceptó esa promesa por misericordia para que el pueblo de Israel se tropiece con el aguijón, para que fracase en el cumplimiento y si por ese medio del fracaso puedan ahora buscar a Dios, buscar a Cristo. Por eso Dios permitió el antiguo pacto, donde el hombre pone su parte de querer cumplir. Pero el pacto eterno de Dios Dios dice: si tú aceptas mi ley y me aceptas a mí, yo pondré mi ley en tu corazón, en una nueva vida, para que cumplas, para que seas obediente. Y yo pondré mi gracia, mi espíritu, para que cumplas y obedezcas, no humanamente, sino espiritualmente. Ese es el nuevo pacto. Pero Israel no comprendió y prometió y se puso a cumplir. Así como el mundo religioso hoy en día, católicos, protestantes, evangelistas, todos prometen obedecer la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: no dejando de congregaros, ellos se congregan. La Biblia dice: orad sin cesar, oran. La Biblia dice: hay que hacer vigilia, hacen vigilia. La Biblia dice: estudiar la Biblia, estudian. La Biblia dice: hay que dar ofrenda, dan ofrenda. Es el espíritu del antiguo pacto, querer cumplir. Y muchos, para poder bautizarse, prometen
cumplir, ser fiel, antiguo pacto. Por el nuevo pacto es salvación enteramente por fe y gracia, y el que es salvado del pecado, ahora con la ley de Dios en el corazón, con el amor en el corazón, con su gracia, con su Espíritu Santo, en vida nueva espiritual, será una delicia, algo natural, cumplir la ley, obedecer la ley, sin que nadie le ordene, sin que nadie le imponga, sin que nadie le diga que cumpla. La obediencia debe fluir del corazón, porque recibe la naturaleza divina. La naturaleza humana hace fluir el pecado, desobediencia. La naturaleza divina hace fluir la obediencia, el amor, el cumplimiento de la ley. Eso es lo que los judíos no comprendieron y el pueblo adventista no comprendió. Por eso, ahora vamos a dedicar este tiempo para poder comprobar, para poder tener bien en claro cómo la hermana Elena Harnon de White, la mensajera en 1888, presentó acerca de la justicia y la ley. Y ya hemos estudiado cómo ella también escribió en sus libros. Ya hemos estudiado eso. Pero ahora estudiaremos cómo en el Congreso presentó la ley de Dios y la justicia de Dios. Entonces, vamos a iniciar este estudio de la ley y la justicia, o la justificación por la fe y la ley de los 10 mandamientos. Vamos a leer en Materiales de Elena White, página 164. La compaginación siempre es en inglés para no confundirse. Dice la mensajera del Señor: yo veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, en la presentación tal como el doctor Wagoner lo ha colocado delante de nosotros. Así que, ¿qué es lo que vio la mensajera del Señor? La belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, lo cual el adventismo, los más de 90 delegados y hasta el día de hoy los adventistas no logran ver la belleza. Pero hoy Dios quiere que nosotros veamos esa belleza que está en el mensaje de la justicia por la fe en relación con la ley. Ustedes dicen, les dijo, muchos de ustedes, que es luz y verdad, pero no lo han presentado hasta aquí con esta luz. Ustedes, el pueblo adventista, nunca lo han presentado, ni enseñado, ni predicado en esa forma, dice. No es posible que a través de sincera búsqueda con oración de las Escrituras, él haya visto una mayor luz en algunos puntos. Así que el doctor Wagoner y el pastor Alonso T. Jones, ellos vieron, dice, por el estudio, mayor luz. Por eso están presentando, dijo, la justicia de Cristo en relación con la ley. Y en la página 166, Materiales de Elena White de 1888, dice: dijo mi guía, todavía hay mucha luz para brillar de la ley de Dios y del Evangelio de justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter,
y proclamado en el Espíritu, va a iluminar la tierra con su gloria. La obra de cierre del mensaje del tercer ángel será asistido con un poder que va a vindicar los rayos del sol de justicia. Su ley será vista como la regla de su gobierno de Dios. Así que hay mucha luz en la ley y en el evangelio de la justicia. Por eso, ahora vamos a la luz de la forma como lo presentaba la mensaje del Señor, analizaremos este asunto. Pero cuando el mensaje de la justificación por la fe en base a la ley fue presentado en 1888, ¿qué dijeron los mensajeros del Señor? Lo cual ya después de esto estudiaremos. Ellos dijeron: y cuando ustedes salgan de este lugar aceptando la justicia de Cristo, estarán tan llenos del mensaje que es como un fuego en vuestros huesos, que no podrán tener paz hasta salir a compartirlo. Dijo, este mensaje será como fuego en el rastrojo. Es verdad que los hombres dirán. ¿Qué dirán aquellos que han aceptado ese mensaje? Ustedes están demasiado excitados. Están haciendo mucho de este asunto y no están pensando mucho en la ley. Ahora tienen que pensar más en la ley. No están todo el tiempo hablando de la justicia de Cristo, sino que hablen de la ley. El adventismo eso es lo que dice. Hay que hablar de la ley, dice. A los que comprenden este mensaje, ¿qué le dicen? Ustedes están muy excitados, están muy fanatizados, le dan mucha importancia a la fe, a la justicia de Cristo, y no hablan de la ley. Eso va a acontecer. Pero lo cierto y lo verdadero es que el que entiende este mensaje, dice, será como fuego en vuestros huesos, que no podrán descansar hasta que el amor los constriña y salgan a impartir, para que ese mensaje pueda propagarse en el mundo. En materiales de Elena White, página 560, dice así: dejen que la ley tome cuenta de sí misma, dijo la mensajera del Señor. Nosotros hemos estado trabajando con la ley hasta que quedamos tan secos como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Tenemos que predicar a Cristo en la ley, y habrá savia y nutrición en la predicación, la cual será como alimento para el hambriento de rebaño de Dios. Entonces, ¿cómo quedó el pueblo adventista? Seco como las colinas de Gilboa, sin lluvia, sin Espíritu Santo, sin poder, sin vida. ¿Por qué? Porque se han dedicado a trabajar, a predicar solo la ley. Es decir, los mensajes siempre son de que hay que cumplir, hay que hacer, hay que obedecer, hay que trabajar, hay que predicar, hay que dar esto, hay que hacerlo aquello, hay que cumplir los programas. Todo es tratar de cumplir. Eso es predicar la ley. Pero necesitamos, dice, predicar a Cristo en la ley. Predicar a Cristo en la ley es predicar
de que necesitamos el poder de la gracia de Cristo para cumplir, para obedecer. Y la obediencia será fácil si es que tenemos a Cristo en nosotros. Pero sabemos que Cristo no puede morar en un corazón egoísta, en la mente carnal. El ser humano carnal tiene que renunciar a su yo. Solo así Cristo puede morar. Pero también por otro lado sabemos, Cristo es la ley verdadera. Entonces se debe unir Cristo, la ley verdadera, con la ley copia de los 10 mandamientos. Se debe unir. Así sería en otras palabras. Ahora vamos a ver en la página 828, Materiales de Elena White, de 1888. Dice, una luz muy preciosa fue llevada en esta reunión de Minneapolis 1888. La ley de Dios fue exaltada, colocada delante del pueblo en el ámbito del Evangelio de Jesucristo, lo que dejó impresiones en muchas mentes. Así que en el Congreso los mensajeros del Señor, ¿qué predicaron? Una luz preciosa, la ley de Dios fue exaltada en el ámbito del Evangelio de Jesucristo. Y en la página 57 de Materiales de Elena White dice lo siguiente: a este pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? Al pueblo adventista. Dios le había confiado deberes sagrados. Les había hecho depositarios de luz con relación a su ley. Y Cristo debiera haber dicho de estos grandes favorecidos: ustedes son todos ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios. Los que hicieron tan alta profesión debido a su deseo de una religión pura y no contaminada, no han deshonrado al Redentor del mundo con sus vidas no consagradas. ¿Debiera el pueblo de Dios permanecer en un estado de apostasía, no consagrado, no santificado en sus vidas y caracteres? Dios había hecho depositario de su ley al pueblo adventista, pero ellos, dicen, no comprendieron el verdadero significado, el verdadero uso de la ley, y utilizaron mal la ley. Y al hacer mal uso de la ley, ¿qué aconteció? Todos, dice, eran ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios. La vida cristiana no tenía poder, porque no tenían vidas consagradas, puras. Estaban en apostasía, separados de Cristo. No tenían una vida consagrado, santificado, en vida y en carácter. Hasta el día de hoy, siempre dicen todos, somos imperfectos. Pero la ley pide perfección. Una ley perfecta solo puede ser obedecido por creyentes perfectos, consagrados. ¿Qué quiere decir consagrado? Todo el Antiguo Testamento nos habla de la consagración. Los sacerdotes eran consagrados al santuario. O sea, toda su vida, sus talentos, su fuerza, su habilidad, todo lo dedicaban para trabajar en el santuario. Hoy en día también, el que comprende la ley dice que su vida en este mundo es pecaminoso. Si va a vivir para el mundo, siempre va a pecar. Entonces la ley dice que debe entregar, consagrar su vida a Cristo, para vivir para Cristo, para trabajar para Cristo. Así como Jesús dijo a los discípulos: dejad de ser pescadores, yo os haré pescador de hombres.
¿Quién estaba diciendo eso? Cristo. ¿Quién era Cristo? La ley encarnado, la ley verdadera. La ley está diciendo que el ser humano pecador está condenado a muerte y debe morir para ya no dedicarse a las cosas de esta vida. Ahora veamos en el libro Materiales de Elena White, página 417, ¿qué estaba aconteciendo en el Congreso? Dice: el Señor ha estado apelando a su pueblo en advertencias, en reproches, en consejos, pero sus oídos han sido sordos a la palabra de Jesús. Algunos han dicho en el Congreso de Minneapolis: si este mensaje que el hermano Alonzo T. Jones, ha estado dando a la iglesia es la verdad, ¿por qué es que el hermano José Smith o el hermano Smith y el hermano Jorge Butler no lo han recibido y no se han unido con ellos en la anunciación de este mensaje? Estos buenos hombres inteligentes seguramente saben si este es el mensaje de la verdad. ¿Qué pasó en el Congreso de 1888? ¿Por qué los delegados no aceptaron ese mensaje de la justicia de Cristo en base a la ley? Ellos dijeron: si ese mensaje que están predicando los mensajeros, los pastores Waggoner y A.T. Jones, si es verdad, dice, así como ellos dicen que la salvación es enteramente por fe y gracia en Cristo, no por obras de la ley, ¿por qué, dice el hermano Urias Smith y el hermano Jorge Butler, que era presidente todavía hasta ese congreso, por qué ellos dicen no aceptan ese mensaje? ¿Y por qué ellos no se unen para predicar igual ese mensaje? Así se preguntaron. Sigue diciendo: los sentimientos similares a estos se expresaron en los días de Cristo. Cuando Jesús vino a llegar a la tierra, cuando Jesús vino a traer a la tierra la noticia de la salvación. La gente miró a sus líderes y preguntaron: si esto que Jesús enseña fuera verdad, ¿no lo sabrían los sacerdotes y gobernantes? Dice la Escritura. Entonces vinieron los oficiales de los principales sacerdotes y fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los oficiales respondieron: ningún hombre habló como este hombre Jesús. Entonces les respondieron los fariseos: ¿sois también engañados vosotros? ¿Alguno de los gobernantes de los fariseos ha creído en él? Pero este pueblo, que no conoce la ley, está maldito. Eso mismo aconteció cuando Jesús estaba en esta tierra. El pueblo judío, el pueblo de Dios, en aquel entonces se preguntaron, dijeron: ¿por qué los principales sacerdotes, fariseos, doctores de la ley no creen en Cristo y no aceptan a Cristo y no enseñan con Cristo? Dijeron: no pueden ellos estar equivocados. Por eso el pueblo judío siguió a sus dirigentes y se perdieron. Eso mismo aconteció, dice, con el pueblo adventista hasta el día de hoy. Todo el pueblo adventista, los adventistas diseminados o los adventistas que están en todo el mundo, siempre están propensos a seguir a sus líderes. Y como los líderes no predican este mensaje de justicia por la fe,
en todos sus aspectos, en toda su amplitud. Entonces, los religiosos, los profesos creyentes, no quieren aceptar. Porque dicen, si los líderes, los dirigentes, ellos han estudiado teología, han estudiado la Biblia, todos los libros, ellos saben por qué ellos dicen, no predican ese mensaje que predicaron el doctor Waggoner y el pastor Alonso T. Jones. ¿Y por qué no predican así como la hermana White predicó en el Congreso de 1888? Eso es lo que impide en todos los tiempos la aceptación del mensaje de salvación por la justicia de Cristo. Ahora veamos en la página 418. Dice así: en los días de Cristo hubo muchos que incurrieron en una profunda culpabilidad porque denunciaron su enseñanza sin investigar cuidadosamente sus afirmaciones a su atención. Lamentamos decir que la culpabilidad similar incurre hoy en día a través de una causa similar. ¿Por qué en los días de Cristo incurrieron en una profunda culpabilidad el pueblo de Dios en ese tiempo? Porque ellos dicen no investigaban por sí mismos las Escrituras. Ellos se confiaban en sus líderes lo que enseñaban. Lamentamos que hoy también está aconteciendo, dice, algo similar. Hay muchos que oyen las palabras de Cristo, pero sin una independencia moral, van a la palabra de Dios para buscar las Escrituras y ver si estas cosas son o no así. Así que nadie quiere ir a comprobar lo que enseñan los maestros, los líderes. A pesar de que tienen almas para salvar o perder, se atreven a confiar en la interpretación y la aplicación que sus maestros religiosos le dan. Eso ha sido el mayor problema en todos los tiempos. Todo religioso, todo adventista se ve tentado a confiar en la interpretación y la aplicación de sus maestros religiosos. Dios ha dotado a los hombres con poderes de razonamiento para que comparen la Escritura con la Escritura y sepan por sí mismos lo que es la verdad, para que puedan dar una razón para la esperanza que está dentro de ellos. Con mansedumbre y temor, cuando el Señor nos envía gentilmente los medios de conocer la verdad y nos alejamos del precioso privilegio y somos indiferentes a su mensaje, nosotros insultamos al Espíritu de Dios y caminaremos en tinieblas y tropezaremos en incredulidad. Todo ser humano en este mundo, Dios le da oportunidad. El Espíritu Santo está esperando, está dispuesto para enseñarle. Si es que la gente humana reconoce su impotencia, su insuficiencia, su ignorancia de las Escrituras y se pone a estudiar pidiendo sabiduría de Dios. Pero el que no quiere investigar, no quiere estudiar, no quiere comprobar, rechaza, dice, insulta al Espíritu Santo. En otras palabras está diciendo, yo sé más que el Espíritu Santo. Y pronto el Espíritu Santo dice, ya no podrá trabajar para llevarlo a Cristo. Cometerá el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es persistir en el rechazo, de no investigar, de no estudiar, de confiarse en la interpretación de otros. La página 419
de Materiales de Elena White de 1888. Dice así: cuando Cristo le dijo a Pedro lo que debía venir sobre él a causa de su fe, Pedro se dirigió a Juan y le preguntó: Señor, ¿y qué hará este hombre? Y el Señor dijo: ¿qué a ti? Tú sígueme. Si el hermano Urias Smith y el hermano Jorge Butler rechazan el mensaje de la verdad que el Señor ha enviado a la gente de este tiempo, ¿su incredulidad haría el mensaje un error? No. No debemos seguir a nadie, sino solo a Cristo. Así la hermana White manifestó con relación al rechazo de la luz de la justificación por la fe. Si los dirigentes, los líderes como Urias Smith, Jorge Butler rechazan, dice, ese mensaje que es verdad, que el Señor ha enviado, dice, todo porque ellos no creen, ¿lo va a convertir ese mensaje precioso en error? No, dice. No debemos seguir ni confiar en ningún hombre, dice, sino en Cristo solamente. Despreciar el mensaje y al mensajero, su incredulidad no es excusa. Nuestra salvación es un trabajo individual. Ni el hermano Urias Smith, ni el hermano Jorge Butler, ni ningún otro hombre mortal pueden pagar un rescate por mi alma o la tuya en el día del juicio. En ese día no habrá excusa para ofrecer por descuidar recibir el mensaje que el Señor le envió. Ese es el motivo que nos impulsa a nosotros a seguir estudiando hasta que termine el tiempo de gracia. Este mensaje de salvación, la ciencia de la cruz, de Cristo crucificado, aún los salvados lo seguirán estudiando por toda la eternidad. Este es un mensaje interminable, es una mina. Por eso, por la gracia de Dios, estamos ya en el estudio 446. Entonces, hoy debemos estar agradecidos a Dios, que Dios nos honra con este precioso mensaje que puede solucionar el problema del pecado en nuestra vida, el problema de nuestra vida insegura en este mundo y el problema también de la vida eterna. En el libro Materiales de Elena White 435, para terminar, daremos lectura. ¿Qué es lo que está pasando hasta hoy? Dice, la doctrina de la gracia y salvación a través de Jesucristo es un misterio para una gran parte de aquellos cuyos nombres están en los libros de la Iglesia Adventista. Si Cristo se aproximara a la tierra hablando a su pueblo, Él les reprocharía su lentitud de comprensión. Les diría al lento y incomprensible, he dejado en vuestra posesión verdades que se refieren a vuestra salvación, de la cual ustedes no sospechan su valor incomparable. Oh, ¿qué podría decir de los ministros que están predicando al pueblo a las iglesias? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. En el nuevo nacimiento podamos recibir la mente de Cristo para comprender. Pero les digo, en el temor de Dios, que hasta este momento las verdades bíblicas relacionadas con el plan de redención son sólo débilmente entendidas. La verdad se desplegará continuamente, expandiéndose y desarrollándose, porque es divina como su mismo autor.
Jesús no dio comentarios completos y continuos sermones sobre doctrinas. Ahí está el ejemplo de Jesús. Jesús dice no dio comentarios completos y continuos sermones sobre doctrinas. Hoy en día las iglesias y todos los líderes, los maestros, ¿en qué se espacian? En enseñar doctrinas, profecías, salud, matrimonio, educación de los hijos. En eso se espacian. Pero esas enseñanzas no son beneficiosas. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de Dios. Porque las doctrinas que enseñan que el ser humano no debe ser así, que el ser humano debe cumplir, debe aprender, pero el hombre nunca va a poder aprender como debe ser. El hombre nunca va a ser educado como debe ser. El hombre carnal debe morir. ¿Qué necesita? Necesita la justicia, el amor, la fe, la misericordia. Ahora sí, las doctrinas funcionarán. Ahora sí funcionará la educación, la familia, profecías y todo. Pero Jesús a menudo hablaba en oraciones cortas, como uno que siembra granos celestiales de doctrina, como perlas que necesitan ser reunidas por un obrero exigente. Las doctrinas de la fe y la gracia son vistas donde quiera que Jesús enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? Las doctrinas de la fe y la gracia. Oh, ¿por qué los ministros no dan a las iglesias el mismo alimento que les dará salud espiritual y vigor? El resultado será una rica experiencia en la práctica de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué los ministros no fortalecen las cosas que aún faltan y que están a punto de morir? Las iglesias están a punto de morir por falta de la gracia de la fe, de justicia de Cristo. Solamente se están espaciando en la copia. La ley es copia nada más del carácter de Cristo. La Biblia dice que es la fotografía de Cristo. Se espacian en la fotografía. Pero no quieren hablar de Cristo. No se dan cuenta de que Cristo es todo y en todos. Por eso se llama Cristo nuestra justicia. Cristo debe ser nuestra vida. Pero no quieren desechar su vida carnal, su vida egoísta. El ser humano ama su vida, ama su yo, ama el mundo, ama su trabajo, ama su estudio, su alimentación, ama su casa, su comodidad, ama su empleo. Ahí está el problema, porque cuando reciba a Cristo, Cristo dirá: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No quieren dejar las cosas de este mundo, su vida, sus afanes, el buscarse la vida. Ahí está el problema. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio, en el cual comenzaremos a estudiar sobre la ley y la justicia. ¿Cómo necesitamos comprender? Gracias a Dios. Amén. Así sea.